911, ¿dónde es su emergencia? Muchas gracias por acompañarnos este 14 de marzo del 2018 en el rescate del alma. Nuestro texto lema es el Salmo 9:11, que dice así: Cantad a Jehová que habita en Sión, publiquen en los pueblos sus obras. Este programa es un ministerio de la Iglesia Cristiana Bíblica Ágape, ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz, México, en Ignacio de la Llave 1002. Y tenemos el gusto de presentarles hoy nuestro programa, que queremos titularlo así. Uno de los temas, el primer tema principal es: Señor, ayúdame que estoy enfermo. Ese va a ser el tema que va a tratar nuestro pastor. Segundo, buscaremos un texto desconocido de la Biblia, desconocido para mucha gente, pero es de mucha bendición. Un texto del libro de los profetas menores. Y tercero, si usted gusta, queremos orar por usted. Queremos rogarle al Señor por su vida. Queremos pedirle al Señor que le dé paz a usted, encuentre la sabiduría, encuentre la fortaleza, también la salud. Dios lo puede hacer, pero sobre todo para que usted le entregue su corazón al Señor, encuentre que en Él hay vida eterna, encuentre que en su gracia hay esperanza, que Él lo ama con los brazos abiertos. Por favor, escríbanos ahorita que estamos transmitiendo en vivo o a lo largo de la semana, y con gusto oraremos por usted la próxima semana si el Señor nos da vida en el siguiente programa. Mi nombre es Jonathan Rodríguez Gutiérrez, pastor adjunto de la Iglesia Ágape. Le invito a quedarse a buscar a Jesucristo, que es nuestro rescatista. Que Él lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia? Es un gusto muy grande volver a encontrarnos aquí como cada 15 días para compartir con usted estrictamente la palabra de Dios. No más, no mis opiniones, no lo que soñé anoche, sino lo que Dios dejó escrito en la Biblia, las Sagradas Escrituras. Y hoy quisiera tocar con ustedes, en lo que el tiempo me permita, un tema que es universal. Y con esto quiero decir que nos concierne a todos los seres humanos. Y ese tema es el de la enfermedad. Porque han surgido muchas doctrinas últimamente, doctrinas erróneas, falsas, que hay que combatir con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y una de ellas es que, fíjese usted, la enfermedad, dice esa doctrina, es una maldición divina, y si alguien está enfermo es porque está bajo maldición divina. Otros enseñan, y con base en esa doctrina falsa, que Dios quiere que todos los cristianos estemos sanos. Si alguien está enfermo como cristiano, es porque está en pecado, porque Dios lo está reprendiendo, o porque vive en incredulidad, le falta fe. Y esto lleva a otra doctrina tan de moda: hay que reprender y cancelar las maldiciones que producen enfermedad. Pero lo mejor es dejar que Dios hable. Dios sabe lo que dice y se adelantó miles de años a estas mentiras. Mire, antes que nada debemos de partir de una base. Dios hizo un plan perfecto para el ser humano. Cuando puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén, no cabía en su plan el sufrimiento, las lágrimas, la enfermedad, la muerte, los hospitales, los panteones, las plagas, los animales dañinos, las erupciones, los terremotos, las guerras, no estaban en ese plan. Quiero pedirle a usted que fije en su mente y en su corazón esa base. La enfermedad es producto del pecado. Dios no quería esto para el ser humano. Y debemos distinguir claramente tres causas de la enfermedad. Es cierto, a veces por la edad, de una manera más o menos natural, uno va degenerándose en sus órganos, se pierde la vista, el oído, todo eso. No, pero yo quiero cifrarme en tres causas principales por los cuales
tenemos sufrimiento y enfermedades y aún la muerte. Y la primera de ellas es, escúcheme bien, Dios. Dios puede enfermar a la gente. Como reprensión, Dios puede enfermar a la gente. Y le pido algo, mire, solo piense, porque quizás diga, bueno, ¿cómo si Dios es amoroso, cómo me va a enfermar? No lo va a hacer por gusto, lo va a hacer por necesidad o por reprensión, como sucedió en Egipto. El Señor envió 10 plagas, el nombre lo dice, plagas. Esas situaciones de sufrimiento fueron por castigo al faraón y a su pueblo que no querían dejar ir libre a los hebreos. Dios levantó a Moisés ahí como libertador y legislador, pero el pueblo se rebeló contra Dios y decía que no los iba a dejar libre. Entonces ellos empezaron a sufrir vez tras vez 10 plagas. Había enfermedades tan graves como úlceras, enfermedades tan graves como tumores, y lo peor, la muerte de los primogénitos egipcios y sus ganados. Todo esto no venía sino de Dios, era castigo divino. Esto nos debe quedar bien claro. Primera causa, Dios. Segunda causa de las enfermedades, fíjese, Satanás. Y yo creo que la gente está más familiarizada con esta causa que con la otra. Satanás puede enfermar a la gente. El caso del justo Job, un hombre que amaba a Dios, que estaba apartado del mal y dedicado al Señor, que era justo, que era bueno, que era noble, que era recto de corazón, sufrió el ataque de Satanás. Las escrituras nos dicen que desde la cabeza hasta los pies, Satanás le hirió de una maligna plaga, una sarna maligna. No sabemos qué era, algunos piensan que era lepra, no lo dice la Biblia, pero era una plaga total en su cuerpo, que no venía de Dios, venía de Satanás. Hay un pasaje muy interesante y muy descriptivo en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 13, y le voy a compartir textualmente lo que Dios dice. Así está escrito, Lucas 13, del 10 al 16. Y enseñaba Jesús en una sinagoga, un templo judío, un sábado. Y he aquí una mujer que tenía espíritu de enfermedad desde hacía 18 años, pobre, imagínese, y andaba agobiada, que de ninguna manera se podía enestar, no podía enderezarse, estaba jorobada la pobre, 18 años, ¿se imagina usted? Y como Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Sin tanto grito, sin tanto aspaviento, simplemente con su palabra, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y enseguida ella se enderezó y glorificaba a Dios, aleluya. Después de 18 años por fin se pudo enderezar, imagínense. Y respondiendo el príncipe de la sinagoga, uno que estaba ahí, enojado de que Jesús hubiera curado en sábado, no se alegró de que se sanara la mujer, sino se enojó de que violara el sábado, según él. Le dijo a la compañía, a la gente, 6 días hay en que es necesario obrar. En estos pues vengan y sean curados, como si ellos la hubieran curado. Y no en día de sábado, eso le ofendía. Entonces el Señor le respondió y le dijo, fíjese qué palabra, hipócrita. Cada uno de ustedes no desata el sábado su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Esa pregunta. Y a esta hija de Abraham, escúcheme por favor, a esta hija de Abraham que he aquí, Satanás la había ligado 18 años, ¿no convino desatarla de esta ligadura en día de sábado? Y diciendo estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, mas todo el pueblo se gozaba de todas las cosas, glorificando al Señor, porque eran cosas gloriosas hechas por Jesús. Gloria a Dios. ¿Qué le parece? Jesús literalmente dice que Satanás era quien tenía enferma, jorobada a esa pobre mujer, y él con su infinito poder la sanó instantáneamente. Segunda fuente, Satanás. Pero hay una tercera fuente que es muy frecuente, y esa es, fíjese, qué ironía. Nosotros mismos provocamos nuestra enfermedad por nuestra imprudencia, por nuestro descuido, por abusar de este cuerpo que no es cuerpo, sino es la casa que el Señor nos dio un tiempo, y vamos a rendir cuenta de lo que hayamos hecho en este cuerpo. En el segundo de Reyes, capítulo 4,
Le voy a compartir lo que Dios dice. 4, a partir del 38. Aquí estamos hablando de nada más de Eliseo, el gran profeta. Este hombre ocupó el ministerio profético de Elías, a quien el Señor se llevó vivo en un torbellino al cielo, sin morir, fíjese, gloria a Dios. Y Eliseo, que fue un hombre lleno de milagros. ¿Cómo hizo milagros? Desde el 1 hasta el 13 del segundo de Reyes habla de los milagros de Eliseo. Es profusa la vida de él en cuanto a milagros. Pero aquí dice que Eliseo estaba en Gilgal y hubo mucha hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una gran olla y haz potaje, haz una sopa para los hijos de los profetas. Escúcheme. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y cogió de ella una faldara de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en las ollas y las echó, porque no sabía lo que era. Se echó después para que comieran los hombres, pero sucedió que apenas comían ellos aquel guisado, dieron gritos diciendo: varón de Dios, así le decían a Eliseo, varón de Dios, la muerte está en la olla. Y no la pudieron comer. Era algo que se volvió tóxico, venenoso. A veces recoge uno, no sé, alguna planta u hongos que pueden ser venenosos y han causado muertes. Eliseo entonces dijo: traigan harina, y la esparció en la olla y dijo: dale de comer a la gente. Y ya no hubo más mal en la olla. Gloria a Dios. ¿Qué pasó? Bueno, no fue Satanás, no fue Dios, fue la imprudencia de tomar algo que estaba contaminado, que era venenoso. Esto sucede mucho. Abusamos de nuestro cuerpo con grasas, con comidas así muy condimentadas, chile, refrescos negros. Hay veces que va uno al mercado y compra unas latas que están abolladas o abombadas, herrumbradas, y se las come uno. Si nos enfermamos por eso, si una mujer, bueno, no sé si todavía lo hace, pero si una mujer plancha mucho y se lava las manos, enseguida le va a venir una especie de reumatismo o de artritis, y no puede decir que Dios la está castigando ni Satanás la está atacando. Es su propia imprudencia. Estamos leyendo mucho tiempo bajo una luz de un foco y de repente nos echamos agua en los ojos y nos los lesionamos. No es la culpa de Dios, ni le podemos echar la culpa al diablo, es nuestra imprudencia. Debemos de ser muy cuidadosos en esto al poder identificar las causas de nuestra enfermedad, si es Dios, si es Satanás o si la provocamos nosotros mismos. La doctrina falsa, tan de moda ahora, y no tiene muchos años, repito, de cuando mucho, 20, 25 años, dice esto: si estás enfermo es porque estás en pecado. Si estás enfermo es porque te falta fe, o si estás enfermo es porque Dios te está castigando, estás bajo reprensión divina. Yo les voy a citar ejemplos. Esto nos deja una seguridad preciosa de saber que le estamos creyendo a Dios. Le voy a mostrar con la Biblia que hubo hombres de Dios, consagrados a Él, santos, que estuvieron enfermos. Caso típico, en primer lugar, nuestro hermano, el apóstol Pablo. En la segunda a los Corintios, en el capítulo 12, así está escrito. Le voy a compartir a partir del 7 al 10. Y porque la grandeza de las revelaciones no me levante descomedidamente. Es decir, Pablo tuvo unas revelaciones como ningún otro apóstol tuvo. Inclusive el Señor lo llevó al cielo, al tercer cielo donde está el Señor. Dice que vio cosas preciosas que no se pueden expresar aquí. Entonces, para que todas esas distinciones que Dios le dio a Pablo no lo llenaran de soberbia, para eso, dice que el Señor permitió que viniera sobre él un aguijón de Satanás, con permiso de Dios. Mire, eso es algo muy doctrinal. Mucha gente dice: no, era un demonio. Esa es otra doctrina falsa, que los cristianos pueden ser poseídos por los demonios. Eso es imposible. Las Escrituras nos enseñan que los cristianos somos templo del Espíritu Santo. Ese templo del Espíritu Santo, que es este cuerpo, aunque es de barro, para que la gloria sea para el Señor, no puede convivir ahí en ese templo, en este cuerpo, el Espíritu Santo y un demonio.
Primera de Corintios 3:16. Deseche usted la idea de que usted pueda estar endemoniado si es cristiano. Deseche la doctrina de que Pablo estaba endemoniado. Esto no es así. El apóstol Pablo dice aquí que para evitar que se llenara de soberbia, le fue dado un aguijón de parte de Satanás que lo abofeteara. Esto era una enfermedad, no era una posesión satánica. Y dice, yo le he rogado al Señor 3 veces que me lo quite. Pero Él me dijo, esto es precioso y le pido que lo guarde en su corazón. Le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Confía y date por seguro de que mi gracia siempre estará disponible para ti. No te voy a quitar esa enfermedad para que no te llenes de soberbia, pero siempre, siempre, garantizadamente vas a contar con mi gracia, mi favor, sobre todo para la vida eterna. Dice Pablo, entonces yo ahora me doy cuenta que en mi potencia, en mi debilidad, mi flaqueza, mi enfermedad, la potencia, el poder de Dios se perfecciona. Y me voy a alegrar más bien en mis debilidades para que habite en mí la potencia, el poder de Cristo. Por eso me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones y en angustia por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy poderoso. Aleluya. Pablo estaba enfermo y de algo que el Señor no le quiso quitar. ¿Qué? ¿Será que Pablo andaba en pecado? ¿Será que le faltaba fe? ¿Será que andaba, no sé, haciendo cosas por ahí a escondidas que nadie sabía? Pablo era un varón de Dios, era un santo. No debemos nosotros caer en esos errores ni juzgar a la ligera. El segundo caso que le menciono es el de su discípulo amado, su hijo en la fe, Timoteo, pastor en Éfeso. En la primera de Timoteo 5:23, Pablo le dice así, no bebas de aquí en adelante agua, sino toma un poco de vino por causa del estómago y de tus continuas enfermedades. Primera de Timoteo 5:23, ¿qué le parece? Quizá el agua donde estaba ahí en Éfeso Timoteo sirviendo al Señor no era tan potable, no era muy confiable. Entonces Pablo le recomienda que use un poco de vino, no que se emborrache, un poco de vino, quizá mezclada con un poco de agua. Pero dice, porque a cada rato estás enfermo de tu estómago. Pablo pudo haber reprendido la enfermedad si eso fuera cierto. Pudo haber cancelado alguna maldición generacional hereditaria de Timoteo. O quizás podría usted decir, bueno, es que Timoteo andaba en pecado. Bueno, mejor ni lo piense. O Timoteo le faltaba fe, era incrédulo, era un varón de Dios también. No debe usted fiarse en lo que la gente dice, a menos que lo que digan está en la Biblia, como hacían los bereanos. ¿Se acuerda que le he hablado de ellos? Confirmar cada enseñanza doctrinal con la Biblia para ver si es correcta y si no, desecharla, pero así, en un segundo, y me quedé largo. En Filipenses capítulo 3 encontramos el caso de un varón de Dios llamado Epafrodito. Ese no es muy conocido. Dice Pablo que quería ir a Filipos, él estaba en la cárcel. Dice, yo confío en el Señor, 2.24 de Filipenses, confío en el Señor que yo también iré pronto a ustedes. Pero tuve por cosa necesaria enviarles a Epafrodito, mi hermano, mi colaborador y mi compañero. Él es un compañero de milicia, peleamos juntos, y es el mensajero de ustedes, y él es el que ministra mis necesidades. Lo que ustedes me mandan, me lo mandan por Epafrodito. Pues en verdad estuvo enfermo de muerte. Epafrodito, un gran varón de Dios, estaba enfermo de muerte, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. ¿Cuál tristeza? La de que estoy preso. Y la tristeza de saber que mi hermano amado se murió. Dios no lo permitió porque es misericordioso. Así que lo envió más pronto para que cuando ustedes lo vean se vuelvan a gozar de que ya está sano. Y yo esté con menos tristeza. Reciban en el Señor con todo gozo y tengan en estima a los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo cerca de la muerte. Se enfermó de muerte, poniendo su vida para suplir la falta en mi servicio. Lo que yo necesito, él se arriesgó a ir por ello y se enfermó de muerte. ¿Por qué Pablo
no oró por él y lo sanó. Esto es algo que usted debe pensar muy bien. No confíe usted en la gente que le anda diciendo que ellos sanan, que envíe sus diezmos, su dinero y todo eso. No confíe en eso. Pablo no oró para que sanara a Timoteo, le dio una receta de vino por las continuas enfermedades. Probablemente Lucas, el médico amado que estaba con él, fue el que le dijo eso. Pablo no oró por Epafrodito y lo tenía junto a él, sino que el Señor lo sanó. Esto es algo que le pido también guarde en su corazón como una firme ancla de su fe. Es como el náufrago que se encuentra, no sé, un salvavidas y se aferra a él con desesperación porque ahí le va la vida. Y hay un caso extremo, yo se lo quiero citar literalmente como todo lo que he hecho, y es el caso de Eliseo, el varón de Dios, un varón tan consagrado a Dios, que así le decían, varón de Dios. Hasta resucitó a un niño que estaba muerto, gloria a Dios. En el segundo de Reyes, capítulo 13 y versículo 14, y le pido que escuche con su corazón, así está escrito. Estaba Eliseo enfermo de esa enfermedad de que murió. Repito, estaba Eliseo enfermo de esa enfermedad de que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Dios está diciendo que Eliseo estaba enfermo. Ya, ese es un punto. Pero que de esa enfermedad se murió, Dios no lo sanó. ¿Qué será, que Dios es malo, es cruel, es sádico? ¿O será que Dios es impotente y no pudo sanarlo, la enfermedad lo superó? Nada de eso. ¿O será acaso, de acuerdo a estas doctrinas falsas, que Eliseo andaba en pecado, por ahí andaba teniendo unas aventurillas o tomando licor? No sé qué cosa, jamás ni lo piense. Era consagrado, consagradísimo a Dios. Dice que una doble porción del espíritu que había en Elías cayó sobre él. En una ocasión reprendió a unos jóvenes que se estaban burlando de él, y del monte salieron 2 osos que mataron a 42. Era tan santo, no es que le faltaba fe, y por eso se murió de su enfermedad. Era tan santo y de tanta fe, tan consagrado a Dios, que fíjese, le platico algo que fue real. Ya estaba muerto Eliseo, lo sepultaron y había un sepulcro ahí en el panteoncillo, no estaba bien tapado, y llevaban a enterrar a un hombre, no sabemos quién era. Sus amigos lo iban a sepultar, pero en eso ven que viene una banda de moabitas, de gente enemiga que los quería asesinar, y huyeron. Entonces ya no les dio tiempo de llegar al sepulcro para su amigo, y en el primer sepulcro que vieron, ahí tiraron el cuerpo, el cadáver de su amigo, y dice la escritura que apenas el cadáver, apenas esa persona muerta tocó los huesos de Eliseo, porque Eliseo ya estaba muerto, resucitó. Gloria a Dios, gloria a Dios. Así de consagrado estaba Eliseo, que aún muerto hizo ese milagro. Y por cierto, no tomaron los huesos de Eliseo para andarlos llevando por los politos para que aquel que tocara los huesos se sanara mediante dinero. Nada de eso, sanó a ese hombre ya, nada más, porque Dios así lo dispuso. ¿Qué le parece? Yo creo que ya a esas alturas, hoy me ganó el tiempo, a esas alturas ya tiene usted un panorama más cierto y fijo, firme, de lo que el Señor dice acerca de la enfermedad. Rapidito le digo, hay doctrinas ahora que dicen que no debemos ver a los médicos, porque ver a los médicos es una señal de incredulidad, de falta de fe en Dios, y que lo ofende. He sabido de personas que están en tratamiento inclusive de quimioterapias, y llegan a ciertas iglesias donde le dicen, suspende eso y con pura oración y ayuno va a sanar. ¿Y sabe qué? Han muerto. Los declararon sanos, pero murieron. Y hay personas que están en iglesias, yo los conozco, han recibido sus tratamientos médicos y están vivos todavía. Dios ha permitido que haya médicos para nuestro bien. Las medicinas no son invento de Satanás. Hombres estudiosos que Dios les ha dado la capacidad han inventado, han descubierto medicinas que han sido de gran bendición para sanar y para salvar la vida de muchos. Técnicas médicas, no sé, la respiración artificial, la transfusión de sangre, los trasplantes de corazón, los trasplantes de córnea, todas esas bendiciones. Fíjense, la cesárea, eso no la inventó el diablo, es una técnica para salvar la vida de la madre y del niño. Hay una técnica que se llama cerclaje. Después se la explico, pero gracias al cerclaje yo tengo 2 nietos que no hubieran nacido si no fuera por esta técnica,
que Dios permitió que se descubriera o se inventara. La maniobra de Heimlich cuando alguien se está atragantando con un bocado. Todo esto es de Dios. Con Pablo andaba un médico, Lucas, y nunca dejó de ejercer la medicina. Él siempre fue el médico amado. No le dijo Pablo, a partir de ahora deja tu medicina porque ofendes a Dios. Por favor, debemos ser muy cautelosos en esto. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer si nos enfermamos? Bueno, primero, no recurra a los brujos. No recurra a nada prohibido por Dios. No recurra a técnicas orientales, hinduistas, ahí que le lean la pupila y todo, el iris y todo eso, acupuntura. No recurra a eso. En el Salmo 125 David dice que nos haga bien Dios para que no estiremos la mano a lo prohibido, fíjese. No vaya a buscar sanadores, esos que dicen que sanan todas las enfermedades, aunque digan que son cristianos. Quiero dejar clara mi posición. Sí creo, firmemente creo, soy una prueba de ello, de que existe la sanidad divina. En eso no tengo dudas, yo sí creo en la sanidad divina. En lo que no creo son en los sanadores, y menos cuando le piden dinero a usted. Jesús dijo a los apóstoles, de gracia recibieron, o sea, gratis, den de gracia, no cobren. Así debe ser, no recurra a ellos. Pero sí, le pido, y con esto concluyo, me ganó el tiempo, disculpen, pero creo que no lo perdimos. Deposítese total, humilde y confiadamente en los brazos del Señor. Recurra a Él. Si tiene hermanos en la iglesia, que gracias a Dios hay hermanos fieles, santos, firmes en su fe en el Señor y que lo aman, pídanle que lo apoyen en oración. Es muy hermoso cuando te abraza un hermano y ora contigo. Es tan hermoso, salen lágrimas dulces, el alma siente paz. Es una gran bendición contar con hermanos así. Y pidan al Señor y espere confiadamente, pacientemente, como dice el Salmo 40, así pacientemente esperen en el Señor y Él en su misericordia se va a manifestar sanándolo como millones, me quedé corto, millones podemos testificar. Me despido con dos promesas que le pido guarden su corazón. Esto sí que es muy firme. Haga de cuenta que es un cimiento pues, de varillas de media con concreto armado. Nada lo va a mover. Su casa va a estar construida sobre la palabra de Dios. En el Salmo 55, 22, hay una promesa y es preciosa. Dios es el que habla a través del salmista y le dice a usted precisamente lo que tenga usted, quien sea usted. No importa que sea cáncer, sida, lo que sea. Dios le dice a usted, echa sobre Jehová tu carga, echa sobre mí tu carga, tu enfermedad, y yo te sustentaré. Yo te sustentaré. No dejaré para siempre caído al justo. Vaya usted a Dios. Olvídese de los sanadores estos. Olvídese que le dan agua del río Jordán y sal de Jericó y eso es brujería. No, recurre a Dios, como esos grandes siervos hacían. Y la promesa con que me despido es la promesa de Jesús. En Juan 14, 12 al 14, así está escrito. De cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, también él las hará. Escuchen, porque yo voy al Padre, y mayores que éstas hará. Escuche, y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, esto haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y escuche, si algo piden en mi nombre, yo lo haré. No dice, a ver qué puedo hacer. No, yo lo haré. Humíllese bajo la poderosa mano de Dios, como dijo el apóstol Pedro, y espere en Él pacientemente, que a su debido tiempo Él lo va a levantar. El que se humille será levantado, el que se levante será humillado. Espere en Él, clame a Él, ponga su delicia en las cosas de Dios y espere quietecito, acurrucadito. Salmo 46, 10 dice, esténse quietos, tranquilos y vean que yo soy Dios. Espere en Él y Él hará. Cualquiera que sea su enfermedad, póngala en las manos de Dios. Si usted desea, comuníquese con nosotros. Para nosotros nos hará el favor de saber que contamos con su confianza y oraremos por usted y esperaremos en Dios. Cristo le ama y quiere bendecirlo. Muchas gracias y que Dios lo bendiga mucho. 911, ¿dónde es su emergencia? La presencia del Señor. La presencia del Señor.
911, ¿dónde es su emergencia? Y uno de los casos en los que hemos notado que el Señor es nuestra torre fuerte es en medio de la enfermedad. Damos gracias a Dios por nuestro pastor, quien trajo la primera parte del programa. Y si le gusta, le pido que por favor ore por él, ore por cada persona que comparte la palabra del Señor. Quiero leer este pasaje, son 4 versículos principalmente. Dice Joel 2, 10 y 11 primero. Dice así: delante de él, delante de Dios, temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su voz delante de su ejército, porque muchos son sus reales, sus campamentos y fuertes, que ponen en efecto su palabra, porque grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿y quién lo podrá sufrir? La Biblia habla del día de Jehová. Era la forma en la cual los profetas del Antiguo Testamento designaban el día de la venganza. Los profetas solamente tomaban este nombre así, el día de la ira, donde Dios guerreará contra todo aquel que luche contra él y establecerá su reino. Tan solamente en el libro de Joel, que son 3 capítulos, se menciona esta frase, el día de Jehová, 4 veces. En el Nuevo Testamento
lo conocemos como, la batalla de Armagedón, en la cual el Señor pondrá orden, Jesucristo, precedida por 7 años de gran tribulación, donde habrá terremotos mayores a los que conocemos, que harán de los montes, los harán llanos, la luz del sol nos dañará mucho más de lo que conocemos, imagínense por favor, la luna cambiará toda como de sangre, eso dice la Biblia, los 21 juicios del Apocalipsis, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, los 4 jinetes, 3 veces se clamará ay, para culminar con la venida de Cristo con voz de mando. Eso es lo que describe en el Apocalipsis. ¿Lo ha leído usted? Mucha gente ha leído el Apocalipsis y mucha gente piensa que esto es ficción, pero cada creyente que ha buscado al Señor de corazón ha visto la mano de Dios respaldando cada letra de su palabra, y creemos que el Apocalipsis así será y es inminente. Así como la Biblia termina con Apocalipsis, así termina también la historia de nuestro planeta para iniciar la vida eterna en la casa de Dios. Dios Padre dejó todo el juicio al Hijo. Juan 5, 22 y 23 nos lo dice. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Es igual, Jesucristo es Dios. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Él murió por nosotros, Jesús, resucitó el tercer día, y todo el juicio depende de Él. Depende de la pregunta es, para usted, ¿quién es Jesús? Jesucristo volverá, pero no para nacer en un pesebre, no para vivir bajo el imperio romano, ni para ser despreciado, azotado y crucificado, no. Volverá a establecer su justo juicio, donde vendrá en un caballo blanco, con ojos como llama de fuego, su ropa estará teñida en sangre, al que se conoce como el fiel y verdadero. Y Apocalipsis 19, 15 y 16 dice así, que de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino de su furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que conocemos. Y él pondrá orden a todo lo que nuestros pecados desordenaron. Encerrará a Satanás, a la bestia, al falso profeta, a Abadón y a sus siervos y a todas aquellas personas que hayan rechazado al Señor. Solo hay 2 caminos, y nuestras obras nada tienen que ver con esta decisión. Lo que determina nuestro destino externo es nuestra respuesta. La pregunta es, para usted, ¿quién es Jesús? Primera de Juan 5, 11 y 12 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo, no en las obras. La vida eterna está en su Hijo. Esto es contundente. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Así de sencillo. Si para usted Jesús es el arcángel Miguel, o el hermano de Satanás, o un gran rabino, o piensa usted que su madre era una santa madre divina, o piensa que Jesús era un mito, ¿sabe qué? No está tomando a Jesús como su Salvador, único y suficiente Salvador. Más si su respuesta es que Jesucristo es el unigénito del Padre, su Salvador, el divino Redentor que pagó por nuestros pecados en la cruz, entonces usted, si se arrepiente de sus pecados, tendrá vida eterna. Temo decir que para muchos, a estas alturas de este programa, pues mucha gente ya se retiró de nuestro programa, de la transmisión, pero si usted aún no los está viendo, tengo que decirle algo, 2 cosas. Primero, Cristo lo ama. Cristo lo ama. Y segundo, a continuación en los siguientes 2 versículos son trascendentales para usted y para nosotros. Ahí mismo en Joel 2, 12 y 13 dice así, por eso pues ahora, dice Jehová, porque viene el día de la ira del Señor, conviértanse a mí todos, de todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y llanto, y lacerad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se arrepiente del castigo. Viene el castigo de Dios, sí. Y para mucha gente que no verá eso, la gran tribulación, pues ya ha muerto, ya está en condenación. Pero ahorita que estamos vivos, el Señor nos llama al arrepentimiento. El Señor envía la sentencia, pero envía el Señor, extiende su mano de amor, de arrepentimiento, buscando que la persona se arrepiente y sea salvo.
Conviértanse, vuelvan atrás, aléjense del pecado. Quebrantar nuestro corazón significa también, la palabra en hebreo significa girar. Muchos llevan años en sus vicios creyendo que cuando quieren los van a dejar. Creen ellos que ellos controlan sus vicios sin darse cuenta de que están en esclavitud. Pues solo con la ayuda de Dios uno puede dejar el camino de destrucción, de deudas y de muerte para volverse a Dios. Volver a aquel que le pertenecíamos cuando nacimos. Pero otros han buscado ayudas ajenas a Dios y han intentado darle a su vida giros. Pero pues no sé si usted conoce, al igual que una pirinola, por más que gire, siempre caerá en fracaso así la persona, en soledad y una vida vacía cuando buscan una ayuda ajena a Dios. Muchos grupos de autoayuda combaten un mal, es cierto, pero generan otros. Les quitan el alcoholismo, pero los vuelven ateos. Les quitan a otros el deseo de robar, pero siguen con su lujuria, con sus envidias y con su sed de venganza. La ayuda humana es siempre limitadísima, claro. No nos sirve de nada girar sin ninguna de las opciones. Hay solución, de nada nos sirve. Mas aquel que busca a Dios de corazón gira, pero no para caer como una pirinola de nuevo siempre con una cara al suelo, sino con un giro de 180 grados. Íbamos rumbo al infierno, pero ahora vamos rumbo al gozo celestial en la luz de los que viven, dice el salmista. La salvación de Cristo no nos limpia solo de una mancha de nuestra alma, nos da una vida nueva, una vida abundante, nos da una vida eterna. Aunque la sentencia del mundo está dictada, como leíamos en los 2 primeros versículos, Dios nos dice, conviértanse, ofrece una esperanza al Señor. Mucha gente que dice malas noticias solamente las dice y no da esperanza, ya sea porque ignora si hay esperanza o porque es mala y solamente quiere causar pánico y destrucción, o ¿sabe qué? Porque no hay esperanza. Pero Dios, en medio de una profecía del día de la ira, del día de Jehová, del castigo, no solamente da la esperanza, puso a su Hijo Jesucristo, lo sacrificó para darnos esa esperanza, porque de tal manera nos amó. Esto es amor, salvación que fue otorgada a través de Jesucristo, solamente en Él. Dios, que ve los corazones, ve si en verdad hay conversión en nosotros. Conoce a la gente que miente y dice que es cristiana y no lo es, que dice que busca a Dios y no lo es. Y Mateo 7 habla acerca de ellos, pero reconoce a su pueblo que en verdad de corazón lo sigue. La verdadera conversión, como dice ahí estos versículos que acabamos de leer de Joel, produce lloro y llanto al conocer que sus pecados lo han alejado del Señor, que merecen la condenación. Pero es un lloro tanto de dolor, buscando arrepentimiento, no solamente de remordimiento y después de eso simplemente se olvida, no, algún momentáneo, no, sino es un lloro genuino que se convierte en un lloro de gozo por la gratitud, porque en el Señor hay perdón, vida eterna y ahora somos hijos de Dios, y esa persona, si le sigue con fidelidad, encontrará la bendición del Señor. Por eso dice el versículo 13, rasguen su corazón y no solo sus vestidos, conviértanse a Jehová vuestro Dios. Esta palabra lacerar es rasgar, romper, desgarrar, despedazar. En hebreo eso significa cará. Mucha gente lacera sus vestidos, despedaza su piel, pues han sido enseñados que deben de sangrar para que Dios los perdone. Así ellos piensan, porque así han sido enseñados. ¿Dónde encontramos un versículo de que alguien haya hecho algo así? ¿Dónde Moisés hizo algo así? ¿Dónde los apóstoles hicieron algo así? Solamente busquen en la Biblia. Por un lado, déjeme decir 2 cosas. Por un lado, esto es inútil. Nuestra sangre está contaminada espiritualmente por el pecado y no puede limpiarnos espiritualmente de nuestras maldades y rebeliones. No puede hacerlo. Sería como si alguien que fue mordido por una serpiente venenosa, no sé, aquí sería la coralillo o una serpiente taipam en Australia, de las más venenosas. Una persona que está así a punto de morir, imagínense que recibe una transfusión de alguien que tiene una sangre y tiene leucemia. Pues no me sirve de nada. O SIDA, no me sirve de nada. Pues más y mucho mayor grave es esto, mucho más grave es esto, porque por otro lado es blasfemia quererse sangrar para perdonar los pecados. Aquellos que se laceran sus espaldas para proveerse así, según ellos, perdón, y de los difuntos que también quieren que sean perdonados, están diciendo: Jesús, tu sangre es insuficiente para perdonarme, tengo yo que sangrar también. Eso es blasfemia. Espero que no lo haya hecho, y si lo ha hecho, le digo lo que dice este versículo: conviértanse al Señor.
No podemos perdonarnos pecados, no podemos perdonarnos nosotros pecados. Los hombres no pueden perdonar pecados. Nadie, ni los pastores, ni cualquier persona que tenga algún cargo eclesiástico, nadie. Solo Dios. Hasta los fariseos del Nuevo Testamento lo sabían, que solamente Dios puede perdonar pecados. Entendiendo esto, comprendemos que necesitamos lacerar no nuestra ropa, porque mucha gente está haciendo eso pensando en otro lado, no, sino nuestro corazón, convirtiéndonos de nuestros pecados. Estamos como a 15 días de la Semana Santa y no se trata de no comer carne mientras le doy libertad a mi carne. No sirve de nada ir a las peregrinaciones ni a los templos si mi corazón está lejos de Cristo y en mi carro, en mi cajuela de mi carro, la gente que tiene carro, tiene ahí cartones con cerveza o hieleras así y balones de fútbol. No hay ningún respeto. Pensando en alcohol, mucha gente peor piensa en pecado en esos días de Semana Santa, alcohol, lujuria y vicios. Usted sabe cómo se vende alcohol en estas fechas. En este mundo de mentira, el diablo quiere que viva y así quiere que la gente sea engañada. Si aún no me he arrepentido de mis pecados, si aún no le he pedido perdón a Dios, si vivo en libertinaje y no he aceptado de Cristo, por muy devoto que sea, por mucho que lacere mi cuerpo, por mucho que vaya yo a los templos, por mucho que yo ofrende y diezme, si no amo a Jesús, estoy condenado. Dice 1 Corintios 3 el apóstol Pablo, si no tengo amor, sería como un metal que resuena o címbalo que retiña y nada más, por muy buenas obras que tenga. Y termina el texto de Joel, proveyéndonos que nuestra única oportunidad de salvación existe, porque misericordioso y clemente es Jehová, tardo para la ira. Él es compasivo, Él es lleno de gracia y nos ofrece el camino de salvación. Jesucristo nos lo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El camino, y al decir el camino es el único camino. Ni las obras, ni su madre, ni nadie más puede proveernos salvación, solamente Jesucristo. No vino porque le dimos lástima al Señor, nos proveyó la salvación, no nos proveyó la salvación diciendo con resignación de habernos creado, ni por un mero sentido del deber y honor, no, fue por su mucho amor. Romanos 5 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Romanos 5, 20 y 21 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Esto es gracia, bendito sea Dios. Que estemos vivos cuando no tenemos mucho tiempo, a lo mejor que hemos pecado es muestra de su misericordia, pero que Dios, a pesar de que hayamos pecado, nos ofrezca la salvación, eso es gracia. Que hoy tenga la oportunidad de salvarse, que es una bendición que billones de personas descubren demasiado tarde una vez que están muertos. Que hoy tenga la oportunidad de salvarse, tómela por favor, porque mientras hay vida hay esperanza. Y termina el texto de Joel, que el Señor es grande en misericordia y que se arrepiente del castigo. Como Dios cambia de opinión, como Dios estaba equivocado y ahora toma un mejor camino. No, arrepentirse quiere decir se consuela el Señor, habla de suspirar, de que ahora el Señor ve con piedad. Con el sacrificio de Jesús, Dios quedó satisfecho ante el pecado, el castigo por el pecado que merecíamos. La sentencia estaba dada por nuestros pecados, muerte y condenación. Mas en aquellos que creen en Jesús, y yo le pido que por favor lo piense de nuevo, que acepta a Jesús, Dios suspira satisfecho en el acto abnegado de su unigénito, toma su sacrificio y no solamente perdona a esa persona, le hace hijo de Dios y coheredero con Cristo. Así es, la sentencia para el mundo pecador está dictado. Nada inmoral, ni sucio, ni quien practique el pecado vivirá junto a él, nadie así. Mas si usted se arrepiente y le entrega su corazón, él se arrepentirá del castigo que cayó sobre Jesús por el pecado de nosotros. No es que Dios cambie porque esté errado, Dios es perfecto, pero aquel hombre o mujer que cambia su manera de pensar por seguir a Cristo, ya no es más digno de condenación, recibe el perdón de pecados que solo en Jesucristo existe, recibe gracia, por cuanto Jesús dijo en la cruz, consumado es.
Y ante esa frase bendita es que encontramos nosotros salvación. Así es que le pregunto, ¿qué vamos a hacer? Termino. El destino eterno se sellará al morir. Podría ser en los siguientes minutos o podría ser en 50 años, no sé, solo Dios lo sabe. Si aún no ha conocido a Cristo, le digo que le invitamos que le entregue su corazón al Señor para que no viva. A lo mejor podría ser que en estos momentos empezara la gran tribulación y empezar la gente a esperar la batalla de Armagedón. Podría ser. Se arrepienta usted de sus pecados y camine cada día tomado de Cristo. Eso es lo que le invitamos. Pero a nuestros hermanos cristianos le decimos, prediquemos la palabra. Utilicemos las llaves del Evangelio para compartir la salvación porque Cristo viene. Y aunque el mundo sufrirá el día de la ira del Señor, nosotros disfrutaremos esto que dice en 1 Tesalonicenses 5, y ese es mi último texto. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. La iglesia del Señor no espera la gran tribulación. La iglesia del Señor no espera el día del Señor. La iglesia del Señor espera el día de salvación, que es cuando el Señor lleva a su iglesia en el rapto, en el arrebatamiento de la iglesia, como lo conocemos, porque así lo dice la Biblia. El apóstol Pedro, eso es lo que esperamos. Con la ayuda del Señor no sufriremos nunca la gran tribulación. Que el Señor lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia? Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán, volarán sin parar, como el águila, andarán sin cansarse, correrán sin fatigarse. Oh Señor, enséñame en ti a confiar. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán, volarán sin parar, como el águila. Andarán sin cansarse, correrán sin fatigarse. Oh Señor, enséñame en ti a confiar. Andarán sin cansarse, correrán sin fatigarse. Oh Señor, enséñame en ti a confiar. Aleluya, aleluya. 911, ¿dónde es su emergencia? Gracias por seguir con nosotros. Queremos saludar afectuosamente a las personas que nos acompañaron. Sí, a Tani Marín, Tomás Hipólito, Mari Baeza, Cirilo Vicente, Daniel Pérez, Sara Serrano, Lisette RL, Eduardo Danilo, Víctor Manuel Nazariego, Matías Pacheco, Tere Cruz, Rosy Gutiérrez, Celia García, Agustín Chaires, Iván Pinos, Sambu Mao León, Desiree Bocanegra, García G. Irma, Elena Sánchez, Laura Flores Martínez, Constanza Pascual, Rogelio Franco, Abel Castellanos, Lauris Q. Ertz, Lara Gómez Alejandra y Blanca Elsa León. Muchas gracias. Muchas gracias.
Estamos llegando al final de nuestro programa número 190 Gloria por la a Dios. bendición del Señor. Gloria a Estamos Dios. agradecidos con el Señor por darnos esta vida en este programa. Gracias a Dios. Queremos invitarlo, por favor, que si usted vive alrededor de Coatzacoalcos, nos acompañe en las diferentes misiones que hay, por favor. Sí, los cultos, ¿quieres decir? Sí. Los martes a las 7 de la noche en nuestra amada iglesia Agape, llave 1002, casi Aldama. Los jueves también a las 7. Los domingos a las 10 de la mañana, escuela dominical, y a las 6 de la tarde, culto general. Gracias. Los martes estamos en Pajapa, gracias a Dios. Gracias a Dios. A las 5 de la tarde, atrás de la escuela Donato Padua. En Minatitlán es en la colonia petrolera los miércoles a las 7 de la noche en calle 5, esquina calle 23. Los jueves en Nanchital es a las 10 de la mañana en Revolución 3 frente al ADO. Y los viernes es en Acayuca, en Javier Mina 606 a las 7 de la noche. Amén. Esos son los ministerios que tenemos. También gracias a Dios en el periódico y en radio. Gracias a Dios, hijo. Ahí estamos los sábados en las secciones sociales de Diario El Istmo, la columna Aguas de Reposo. Y los sábados a las 7 de la mañana en Exa FM 101.7, al abrigo del Altísimo. Por favor, si usted gusta, estamos para servirle. Queremos pedirle a Baeza que por favor se comunique con nosotros sí, por al final favor, del hermana. programa. Por favor, queremos platicar con usted. Estamos para servirle. Queremos decirle que no está solo, que en Jesucristo hay esperanza, que el refugio que el Señor nos da es real. Tome la palabra con fe, la Biblia con fe, y verá que el Señor respalda su palabra. Amén. Dios bendiga y prospera nuestro canal Imagen y Política. Guarda a nuestros hermanos que están, el hermano que está en controles, el hermano José Luis, nuestra hermana Tere, nuestra hermana Azucena, y el Señor les dé siempre paz y sabiduría. Gracias, hermanos, por sus palabras de aliento. Y antes de despedirnos, con un texto, por favor, algo para terminar. Bueno, en Job 5:18 está escrito que el Señor es el que hace la llaga y él la cura. Sus manos hieren, sus manos sanan. Confíe en Dios, en su enfermedad, y espere en Él y Él hará. Gracias a Dios. Dice el Salmo 90:12: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Amén. Dios nos ayude a así ver nuestros días. Amén. Mi nombre es Jonatán Rodríguez Gutiérrez, pastor adjunto de la iglesia Agape. Pastor Cedas, para servirles. Gracias. Gracias a Dios. Y estamos para servirle, y le decimos que Jesucristo, Él es su refugio. Amén. Que le pedimos que por favor se tome de la mano del Señor, que el regalo de Dios para usted es la vida eterna. Amén. Por su gracia, el Señor Jesucristo se le ofrece. Tómela, es suya, disfrútela y viva para su gloria y alabanza. Amén. Que el Señor lo bendiga. Amén. 911, ¿dónde es su emergencia? Porque
Aleluya. 911, ¿dónde es su emergencia? ¿911, dónde es su emergencia?